Pero Entonces, lo quiero sumar a esta tertulia a un lujo total, que es Marcos Aguinis, lo tenemos, que te está escuchando seguramente, Patricia, está escuchando lo que hablamos, y que es un lujo porque, bueno, es un ensayista de primer nivel, no salió en la tele todo este año y lo tenemos aquí en La Trama. Marcos, muy bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Laura, un gusto de verte. Igualmente. No sé si estaba escuchando recién lo que decía Patricia Bullrich sobre, bueno, la polémica esta de la ley penal juvenil. ¿Cómo ve esto? Estoy escuchando con mucha atención, desde luego, lo que dice es muy sensato y es absurdo que nuestro país quiera terminar o disminuir el delito apoyando solamente a los delincuentes. Esto es totalmente absurdo y trágico, porque de esa forma se aumenta la delincuencia, no se disminuye. Marcos, hoy se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández, del cuarto gobierno kirchnerista, si uno lo quiere ver así. ¿Cuál es su balance? Después lo vamos a charlar acá en la mesa, pero nos gustaría saber cuál es su balance. Un balance de un año en un minuto no es fácil. No, en un minuto no. Pero aquí hay muchas cosas que decir. ¿Sí? Bueno, lo escuchamos. Yo pienso que el balance es negativo. Este ha sido un gobierno muy negativo. Se le puede echar la culpa a la pandemia, desde luego es lo que se hace. Echar la culpa a la pandemia o echar la culpa al otro. Esto es muy típico de la psicopatía, siempre echar la culpa al otro. Ahora se le echa la culpa a la pandemia. Si no hubiera existido la pandemia, posiblemente se hubiera echado la culpa a otro próximo. Se comenzó echándole la culpa a Macri de todo. Se lo convirtió en el gran culpable de todo. O sea, en 4 años, Macri es el responsable de toda la desgracia del país de 70 años. Es notable, ¿no? Es notable como lo hicieron. Pero ahora se habla de la pandemia. El resultado es muy negativo y lamentablemente Fernández será recordado como uno de los presidentes más tristes de nuestra historia. Más triste de nuestra historia. Fue elegido por ser un hombre débil, un hombre sometido, y es lo que está cumpliendo con su tarea. Lo eligió muy bien la vicepresidenta, fue en ese sentido muy hábil. ¿Lo eligió para poder manipularlo? Claro, para poder manipularlo, desde luego, y lo que está haciendo. Nuestro país, como se dijo ya en varias ocasiones, no es un país presidencialista como exige la Constitución, es un país vicepresidencialista. Esto es realmente bochornoso. ¿Pudo leer la tercera carta de Cristina? Que hace Sí. un ataque a la Corte. ¿Cómo la leyó? ¿Cómo la evalúa? Yo la evalúo como una carta producida por la emoción. Ahora, ¿qué significa esa emoción? ¿Un avance o un retroceso? Esta carta no la escribió yo sola, desde luego. Fue apoyada por muchos colaboradores que seguramente también actuaron por emoción. Los políticos serán los que tendrán que determinar si esta carta significa una caída vertiginosa y desesperada o un real avance. Yo creo que más bien es una caída terrible. Y a mí me parece que ningún miembro de la Corte va a contestarle como corresponde proceder. Si, por ejemplo, a la reina de Inglaterra se le insulta, la reina de Inglaterra va a contestar a quien le insulta. La Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema de Justicia. Faltarle respeto como se ha hecho es bochornoso. Es realmente bochornoso. Y la Corte no va a contestar, desde luego, para nada. Patricia, ¿qué pensás de la carta de Cristina, donde Cristina en un momento dice a la Corte no la controla nadie y hace un ataque muy fuerte a la división de poderes, ¿no? A la República? en un país que no viene sufriendo el ataque permanente a las instituciones, uno llamaría esto como un golpe blando. Atacar de esta manera a un poder constitucional, que además es la última ratio en nuestra Constitución, es la última palabra, que no puede ser elegido popularmente porque sería... es lo que ella plantea, ¿no? En la claro, carta. Ella plantea la elección popular de sus miembros, sería casi como un soviet, ¿no? Es decir, un modelo soviético donde la ley es la ley del jerarca, o un modelo monárquico de antes, donde la ley era la ley del monarca. Es decir, la verdad es que es un golpe blando, es decir, que una vicepresidenta de la Nación diga esto es muy fuerte. Ahora, yo coincido con lo que dice Marcos. Esto para mí es más un símbolo de caída que de poder. ¿Por qué? Porque de frustración, ¿no? lo que denota la carta
es que Cristina Fernández de Kirchner esperaba para esta fecha la resolución de sus causas y esperaba, y esto es la promesa no cumplida, número 31, Sí. de Alberto Fernández, que no está escrita, que es que él, como profesor de Derecho Penal, como el que había dicho las cosas más brutales contra ella, como su gran espejo contracara, iba a ser el que iba a lograr que la teoría del lawfare, de que las causas han sido políticas y no causas de corrupción, a esta altura fuese una doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Eso es la venta que Pero le no hizo... lo logró, ¿no? Es que claro, pero a ver, digamos, un preso político, esta semana hubo un caso en Cuba de músicos que escribieron canciones y los metieron presos por las canciones. Eso es un preso político. Así es. No es un preso político un señor que va con 10 millones de dólares a guardarlos a un convento, Sí, sí. Bueno, y mucho o un menos- señor que se roba una Mandela empresa. fue preso político. Claro. A ver, Mandela. Sí, no, y encima Mandela fue uno, preso Mandela es un uno preso como José político López que dijo, sí, yo por el cobré apartheid. coimas, Sí. ¿no? Mandela es un preso político. Es decir, a ver, es la primera vez que un vicepresidente de la Nación está condenado. Entonces, que hoy esta vicepresidenta, que fue presidenta, haya elegido a un corrupto como su vicepresidente y ahora digan que es un preso político cuando se robó una empresa. Es decir, yo fui la primera junto con Margarita Stolbizer que nos enteramos de esto. Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal, yo hice un pedido de informes en la Cámara pidiendo todos los detalles porque nos contaron en detalle lo que había pasado en el caso de Chicone. Y bueno, después fue la causa, se hizo el juicio, pasó por la Cámara, por la justicia, por el juez, pasó por la Cámara, pasó por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos Sí, sí, ciudadanos todas las llegan? instancias y ¿Cuántos además- ciudadanos llegan a la Corte Suprema de Justicia? Sí, sí, además jueces elegidos en distintos periodos, ¿no? El 0,01% llega a la Corte Suprema. Jaime tiene una pregunta para Marcos Aguinis y el profe Osona tiene una pregunta explosiva para Patricia Bullrich sobre la oposición después. Muy bien, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, un abrazo para vos. Te quería consultar por el caso Venezuela. ¿Cuál es tu visión o tu análisis, más allá de lo que se dice, de por qué el gobierno nacional no respondió y no se sumó a la cantidad de países, incluido la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, de condena a las elecciones del domingo pasado? Mira, no me sorprende. Es una resolución, yo diría, previsible, porque lo que está ocurriendo con Venezuela es algo que me hace recordar la época en que Goering bombardeaba a Londres. Mucha gente, al sentir los bombardeos de Goering, se asustó y creía que ya la guerra estaba perdida. Aquí pasa lo mismo. Venezuela es una dictadura y poca gente se atreve a denominarla con esa palabra. Es una clara dictadura. Y si se la apoya son por razones ideológicas. Muy pocos países en el mundo apoyan la dictadura de Maduro. Muy pocos países. Solamente los que están comprometidos con esa ideología. Y como la Argentina está volcándose a la ideología de Maduro, es decir, una ideología de pobrismo, de decadencia, de autoritarismo, de dictadura, de caída, realmente grave, muy grave, entonces esos gobiernos apoyan a Venezuela. La Argentina está lamentablemente inclinándose hacia la línea de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, los países que son verdaderamente una vergüenza humana, una vergüenza mundial. Fíjense ustedes que Bachelet, que es una dirigente de izquierda, fue la que condenó por más duros términos a Maduro, la dictadura de Venezuela. Y sin embargo, el gobierno no se puso del lado de Bachelet, se puso en la nada, como lo hizo el gobierno argentino durante la Guerra Mundial, que también se abstuvo hasta el último minuto. Y eso es una vergüenza de la cual Argentina no puede levantarse completamente, eso no se puede borrar. Lo que ha hecho Argentina ahora, al abstenerse con Venezuela, no será fácil de borrar. Lamentablemente, no será fácil de borrar. Lo que ocurre es que gran parte de la población argentina no está claramente informada de lo que esto significa, de lo grave que esto significa, porque no está bien informada de luego. Y cuando se habla de educación, se cree aquí que la educación consiste en enseñar a los chicos que es lo más intelectual. Y lo que se debe educar a nuestros chicos son los valores morales. Y entre los valores morales está oponerse a la dictadura. Y nosotros, los argentinos, hace muy poco que hemos recuperado
que hemos recuperado la democracia. Hoy cumplimos también un aniversario de cuando Alfonsín retomó el poder y restableció la democracia. Así es. De eso se habla muy poco. De eso se habla muy poco. Se habla de un año que está, digamos, en un pseudo poder, está Alberto Fernández. Pero en 1983, la República Argentina recuperó la democracia. Y parece que no nos importara demasiado. Marcos, perdón, pero se nos acaba el tiempo. Perdón que tenga este rol desagradable, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, y muchas gracias por haber estado esta noche y haber desarrollado todas estas ideas, compartirlo con nosotros. Un gran placer y un gran honor. Escuché, Laura, cuando hablaste al principio, que estaba fuera de cartel, y te quiero felicitar porque todo lo que dijiste es realmente fuerte y certero. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí.